Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Bueno, quiero comentar, mamá, que el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es muy grave, se considera que está entre las 10 primeras enfermedades que más gente mata en el mundo en este momento, y esta ciudad tiene su ciudadanía ya en La Paz, Santa Cruz, básicamente todo lo que es Oriente del Chaco también, donde estamos hablando de la tuberculosis. Primero, en el video de introducción muy bien elaborado por el CDID, vamos a comentarles, van a ver ustedes las estadísticas que son realmente escalofriantes. Y en Bolivia pues tenemos una endemia de tuberculosis que está muy lejos de ser solucionada todavía. ¿De dónde salió este programa, mamá? Porque cuando hacemos la anamnesis, la historia clínica, siempre preguntamos enfermedades como la tuberculosis. Y la verdad es que Chagas y tuberculosis es un nivel alarmante de gente que tiene las familias. Pongan mucha atención, mamá, porque acá le enseñaremos cómo diagnosticar, darse cuenta a tiempo que una persona podría tener una tuberculosis y por ende hacer un buen tratamiento. Vamos con la introducción de tuberculosis. Me empezó una tos. Me sentía mal, decaído. Tenía bastante tos. Yo sí tosía, pero no me daba cuenta, sino nada. Me dolió la cabeza el siguiente día. Me mandaron a hacer el examen. Comencé a bajar de peso. Y me salió positivo. Para comprender la importancia de la presentación, veamos algunas cifras estadísticas. La tuberculosis se encuentra entre las 10 enfermedades que más muertes producen en el mundo. En el 2015, 10.4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.8 millones murieron por esta. Más del 95% de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos. 6 países acaparan el 60% de la mortalidad total. Encabeza esta triste lista la India, seguida de Indonesia, China, Nigeria, Pakistán y Sudáfrica. En Bolivia, unas 8.000 personas tienen tuberculosis y más de 200 murieron por esta enfermedad el 2016. Ese año se registraron 7.764 casos de personas con tuberculosis. Santa Cruz fue el departamento que mayor cantidad de casos tuvo, 3.215. Le siguió La Paz con 1.752 y Cochabamba 1.149. La tuberculosis es muy contagiosa cuando se convive con una persona que la tiene activa. En este primer contacto, en que la persona recibe al bacilo, hay una respuesta positiva, pero con muy pocos síntomas, y allí queda el foco latente, y que cuando se reactiva, empieza la enfermedad. La mayor parte de los casos de tuberculosis ataca los pulmones, pero puede atacar a huesos, riñones, las meninges, ojos, y si bien existe un tratamiento específico, este dura entre 6 a 9 meses, razón por la cual existe mucho abandono del mismo, lo que genera que los bacilos de la tuberculosis se vuelvan resistentes al tratamiento convencional, lo que dificulta los tratamientos posteriores. En esta oportunidad, el doctor Parada nos enseñará lo que debemos saber para hacer un diagnóstico correcto y por ende un buen tratamiento. Adelante, doctor. Bueno, queridas mamás, estamos con este tema de tuberculosis. Estamos viendo acá las imágenes de un pulmón tomado. Hay una imagen especial, pero vamos a empezar diciendo cómo se contagia la tuberculosis. Esta persona recibió el bacilo de otra persona, entonces ya está enfermo con la enfermedad en la etapa activa, porque hay una etapa pasiva, una etapa que es la primera infección donde no pasa absolutamente nada, pero la persona ya tiene el virus latente ahí. Entonces esta persona que empieza, ese granuloma empieza a expectorar, a producir ya tuberculosis pulmonar en este caso, bota con cada estornudo, bota millones de bacilos, y bastan 3, 4, 5 bacilos para que entre al pulmón de la otra persona para que la contagie.
Entonces, cuando nosotros estornudamos, tosemos, estamos eliminando millones de partículas son las gotitas de flux que se llaman, partículas de todo tipo de virus, de gérmenes y también bacilos de tuberculosis. Entonces, los bacilos de tuberculosis son estos que están viendo en su pantalla, se llama el bacilo de Koch, porque fue Koch quien lo descubrió por primera vez. Son bastoncitos y por eso se llaman bacilos también. Entonces, una persona que está enferma bota a través no solamente del estornudo, también de la tos, del hablar o el estornudar. Y ahí estos bacilos bastan unos cuantos que entren a la nariz de la otra persona para desencadenar lo que se llama primero complejo de Ghon. Entra al pulmón y las defensas pues inmediatamente actúan y se hace como un puchichi, pero está rodeado de células de defensa y ahí queda latente el bacilo dentro de ese puchiche. Entonces, esto está sucediendo dentro del pulmón. Entonces ahí se refuerza y puede quedar latente este periodo de latencia de la tuberculosis. Puede ser de meses o de años, incluso 10 años, y recién por un bajón de defensa la persona se reactiva, estos bacilos empiezan a funcionar y empiezan a atacar el pulmón, en este caso la tuberculosis pulmonar, y a hacer cavidades y la persona vuelve a infestarse y de acá se puede hacer una tuberculosis miliar e irse a todo el cuerpo. Están viendo acá cómo empieza la infección, simplemente cuando el bacilo entra al pulmón, acá pues una reacción de defensa y se queda como un grano con bacilos dentro, pero cercados. La defensa responde muy bien. Esa es la primera infección tuberculosa. Y ahí puede haber un poquito de tos, un poquito de fiebre, y escalofríos y pasa corto. Después de las 2 semanas ya puede empezar a expelir, a agujerear, podríamos decir, los pulmones, los bacilos, y hacerse ya lesiones cavernosas. Y esto puede quedarse ahí también muchísimo tiempo. Y al final, cuando ya está activa la enfermedad, además de contagiar a muchas personas, y empieza a hacer lesiones muy graves dentro de los pulmones, que es la tuberculosis pulmonar. Vamos con las siguientes imágenes. Vamos a hablar. Cuando ya toma el pulmón, generalmente toma el lado derecho. ¿Por qué? Porque este germen necesita mucho oxígeno y la parte superior del pulmón derecho es donde más se oxigena. Entonces la primera que se toma, entonces ya está este pulmón con tuberculosis y de acá ya empieza a contagiar y a botar la tos, o sea, contagiar, y con esa destrucción que hay acá, a veces los bacilos pueden entrar a la sangre e irse a cualquier lugar del cuerpo, puede ser las meninges, puede ser al riñón, a los huesos, a los ojos, al aparato intestinal, genitourinario, etc. Los síntomas más importantes de una persona que está con la enfermedad activa ya es que esta persona empieza en primer lugar a toser, muchas veces tose con sangre, y esto es mucho más frecuente, 5 veces más frecuente en las personas que fuman, por ejemplo. Entonces los fumadores, algo característico es un papá, una mamá flaca, pálida, que tose y bota con sangre. Entonces es una persona que tiene todas las características de una lesión tuberculosa, o sea, a veces no es tan notoria, pero sí la tos es un signo importante. También hay fiebre, escalofríos, y algo que es casi característico de la tuberculosis mamá es la transpiración en las noches. Esto es la tarde, tipo 6, 7 de la noche, empiezan a transpirar y empiezan a toser. Entonces hay un dolor de cabeza, decaimiento, dolor de todo el cuerpo, articulaciones, etc. Ahora fíjense, esta imagen la puse adrede, mamá, porque la tuberculosis hace que las personas adquieran un tez mate, un color medio claro de la piel, y por lo tanto las cejas se notan más y se pueblan, o sea, se crecen más cejas en esta enfermedad de tuberculosis. Tanto así de que a este cuadro de la tuberculosis, en el cual la piel adquiere un color mate y las cejas se hacen más pobladas y más negras, se llama la belleza veneciana, porque era una reina en Venecia que era tan linda, mirada por todo el mundo por el color de su piel, el contraste con sus cejas, pero estaba muriéndose por tuberculosis. Entonces les advertimos eso. Signo importantísimo cuando la persona empieza a toser y empieza a eliminar sangre en sus flemas. Entonces esto sí es una destrucción del pulmón que está ahora dándose. Les decía que no solamente puede dar infección en él, una vez que entra al pulmón, puede darse al cerebro, al corazón, al estómago, a los riñones, al intestino, a los ganglios. Los ganglios son un signo importantísimo también para diagnosticar tuberculosis. También puede ser articulaciones, pueden darse en la piel, pueden darse en las cabezas, en los huesos y también en cualquier lugar de la piel. Entonces la tuberculosis puede ser intrapulmonar, como explicábamos antes, o extrapulmonar.
no tiene ningún límite, puede atacar cualquier cosa, mamá. Pero en frecuencia el pulmón es el primer órgano, luego los riñones y los huesos. Acá vemos, por ejemplo, cuando toca las meninges de una criatura, pues destrozan el cerebro, mamá, una pena, da una meningitis tuberculosa, y tanto niños como adultos los deja prácticamente como personas que no tienen ningún tipo de respuesta motora, se quedan como plantitas para el resto de sus vidas. Por eso, mamá, se usa la vacuna, la BCG, cuando el bebé nace, precisamente para evitar las formas graves. Si bien la BCG no protege totalmente contra la tuberculosis, por lo menos evita las formas serias, o sea, la meningitis tuberculosa en los niños y en las personas adultas, y también protege de la diseminación miliar, que es cuando la tuberculosis se va a todo el cuerpo. Vamos con las siguientes imágenes. Vamos a ver las siguientes imágenes, por favor. Bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, una afección típica de una persona que tiene una tuberculosis pulmonar y también una tuberculosis linfoidea. Acá son ganglios, mamá, que están totalmente infartados, y todos estos, si aspiráramos, están puros bacilos de Koch, o sea, bacilos de la tuberculosis. Entonces, todos los ganglios supraclaviculares que ustedes pueden encontrar en el cuello, hay que pensar primero, si tiene unas bolitas acá por su clavícula, mamá, hay que pensar que puede ser tuberculosis, y no esperen de que esto se vuelva como este pobre señor que ya falleció para que darse cuenta y sospechar que tiene una tuberculosis. La tuberculosis es muy fácilmente contagiable, mamá, y no se salva a nadie. Obviamente, sí, como siempre y como sucede en la política, los que están más jorobados son los pobres y los que viven en condiciones de pobreza, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el bacilo de tuberculosis en la piel. Esta es una axila de una persona y acá se ha abierto y hacia el exterior. Estos son granulomas, son como granos de pus que salen entonces al exterior, y también son puros bacilos de Koch, o sea que estos se infectan fácilmente a cualquier persona. Otra forma también de manifestarse la tuberculosis, mamá, son bolas. Ustedes agudizan un poquito su visión. Acá hay unas bolas moradas, rojo moradas, en las piernas de la persona. Esta persona se llaman granulomas tuberculosos. Son especies de nódulos, o sea, son tumorcitos más o menos aplanados que aparecen en las piernas, en los brazos, en cualquier parte del cuerpo. Decía, la vacuna BCG, mamá, se aplica a los recién nacidos, pero por una razón bien importante. En primer lugar, porque hace mucho tiempo la gente no iba a tener sus bebés a las clínicas, a los hospitales, sino que los tenía en su casa. 60% los tenía en su casa con la partera, ¿no es cierto? Entonces se vio la oportunidad de que un niño que llegaba a la maternidad a tener su bebé, lo vacunaban inmediatamente, porque muchas veces esa gente del campo ya no volvía más. Entonces había que pincharle el primer día que se pueda para no perder las oportunidades. Una medida gubernamental que se extendió a todo lado, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser vacunado BCG el primer día. Entonces esto para ese caso de emergencia, que los chicos no vuelvan a sus controles. Pero una persona pregunta, doctor, ¿no le he vacunado a mi niño BCG? Bueno, señora, no va a pasar absolutamente nada porque tiene el tiempo prudente, será 1 mes, 2 meses para vacunarlo después. Pero quiero aclarar que no es la emergencia, es urgencia de que se vacune el primer día, no. Acá tenemos cuando se hace la vacunita, tanto en la versión PPD, en la versión de Mantú, para ver si tiene defensas, se hace un pequeño aboncito. Esta es una vacuna bien colocada, o también una reacción de Mantú. Reacción de Mantú tuberculina es cuando uno sospecha que la persona, por ejemplo, tiene defensas, le haces un aboncito acá con el PPD, que es un concentrado de proteínas lisadas de la tuberculosis, y que si es positivo esto va a ser una mancha grande. Entonces dice, sí tiene defensa. Cuando es hiperergia, cuando se expone mucho, ya es una tuberculosis que está diseminándose por el cuerpo. Acá tenemos una difusión miliar, mamita. Miliar se dice porque esta tuberculosis del pulmón se entró a los vasos sanguíneos y se dispersó por todo su pulmón. Es una forma muy grave y esto se da básicamente en ancianos, en desnutridos, en personas que tienen tratamientos con corticoides o simplemente SIDA o VIH, ¿no? Entonces, el 30% de las personas con SIDA padecen de tuberculosis. Esas son asociaciones y eso demuestra que la gente, muchos de nosotros debemos tener tuberculosis latente en nuestros pulmones, pero si estamos con buenas defensas, pues no va a pasar nada. Pero hay que estar siempre pendientes, mamá. Háganse algún examen en su hospital, en su centro médico, para ver si usted puede tener tuberculosis o no.
Algo típico es el derrame que hay. Acá están fijándose que no es como el otro lado, acá se nota el ángulo de la costilla. Cuando hay derrame, cuando hay líquido en el pulmón y hay la pleura está tomada, eso es un diagnóstico prácticamente 100% de tuberculosis. Puede quedar ahí, pero si esto baja las defensas, se reactiva y irse a todo el resto del cuerpo. Las últimas imágenes. Entonces, el tratamiento para la tuberculosis, mamá, ha sido todo un drama desde que se supo que la tuberculosis podía curarse con medicamentos. Pero son alrededor de 4 medicamentos que uno tiene que tomar en periodos de 3, 6, hasta 9 meses. Incluso cuando hay recaídas y gérmenes resistentes a la tuberculosis, el tratamiento puede ser incluso de 2 años, ¿no? Entonces, esto ha hecho que mucha gente se olvide de tomar pastillitas todos los días, que tienen que tomar 2, hay que pincharse también. Entonces, la verdad que la gente apenas se siente un poquito mejor, deja de hacer el tratamiento y ahí es la desgracia, señora, que tenemos en salud pública, porque estos gérmenes se vuelven resistentes a los tratamientos habituales de la tuberculosis. Y tratar la tuberculosis cuando hay gérmenes resistentes es realmente un problema. Y estos gérmenes resistentes pueden ser transmitidos a otras personas que se contagian también con la misma resistencia. Muy bien, acá estamos entonces el embarazo. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada, mamá? No puede hacerse el tratamiento cuando está embarazada, pero apenas que el bebé sí puede hacerse. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que el bebé tenga tuberculosis? Sí, hay un riesgo, mamita, entonces hay que esperar que el bebé nazca para hacer el tratamiento. Algunos médicos indican que sí se puede hacer con isoniazida el tratamiento cuando incluso el bebé está dentro, porque en realidad no dañaría al feto. Pero, como digo, hay que prevenirse. Incluso, mamá, antes de embarazarse, por favor, háganse una prueba de tuberculina o una radiografía de tórax para ver si es que no hay nada en sus pulmones y el embarazo pues sea un embarazo sano y limpio y cuidadoso. Les decía acá que uno tiene que tener, mamita, las dosis bien anotaditas para no olvidarse de tomar tal día esta y esta, acá 2, acá 1, etc. Eso para también prevención, mamita, es alimentarse bien, una dieta sana, que cada vez estamos perdiendo esta buena costumbre de comer mucha fruta, muchas verduras y la gente está comiendo mucha chatarra. Y acá puedes dejar algunos malos hábitos como el cigarrillo, como la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo tipo de alcohol. Entonces, mamita, tienen que tener mucho cuidado porque estos factores que están anotados acá son grandes facilitadores de que se llegue a este drama que es la tuberculosis terminal. Y fíjense, casualmente esta persona que ya está en las últimas de la tuberculosis, gérmenes tratados con todo medicamento, porque ya se terminaron las alternativas resistentes. Fíjense lo que les decía de sus ojos grandes, cejas pobladas, y si fueran colores verían que tenía la tez pálida mate. Entonces se ve muy simpático, ¿no? Pero esta persona estaba muriendo de tuberculosis y desgraciadamente también era portador de SIDA. Mamá, la tuberculosis, una enfermedad que se puede curar, se puede prevenir. Se necesita mucha solvencia, mucha continuidad, perseverancia para seguir los tratamientos, pero por favor sospechen ganglios en el cuello, tos que tiene más de 3 semanas, que tose y tose, háganse una plaquita de tórax, mamá, no van a perder mucho y van a poder salvarse su vida y la vida de los que los rodean, porque ya están potencialmente contagiando al resto del mundo. Recuerde que la tuberculosis está entre las 10 primeras enfermedades que matan a las personas en mayor incidencia en el mundo. Así que ahora nos vamos a ir a un pequeño corte. Enseguida vuelven porque viene el periodo de consultas donde ustedes podrán preguntar sobre esta enfermedad y tópicos de pediatría en Parada Médica. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa.